siempre avanzando en las cosas, dándole color a las cosas que otros ven sombrías, nosotros les damos colores, le damos vida. Una capa cultural que, como la vemos todos los días, pareciera no ser muy importante, pero si uno lo piensa en profundidad es lo que diferencia las ciudades unas de otras y es, como te digo, una capa cultural adicional a todas las otras capas de cultura que hay en cada ciudad. Entonces, si tú te pones a mirar la gráfica popular en la India, es tremendamente diferente a la capa de gráfica popular en ciudades latinoamericanas. Y si te vas ciudad por ciudad, incluso en Latinoamérica, te vas a dar cuenta que hay unas cosas autóctonas que no se repiten en otros lados. Entonces son cosas de identidad también, son elementos gráficos que hablan de quién vive en esa ciudad, qué se come en esa ciudad, cuáles son los hábitos, las costumbres. Mucha gente dice que el diseño popular en Colombia está amarrado a la gráfica mexicana, ¿no? Que es como un vínculo directo entre culturas populares y México, pero yo sí creo que el diseño acá, el diseño popular tiene una historia y un tono diferente, porque por ejemplo uno no ve los letreros de buceta que uno ve acá en Colombia, en México. Usted ve una tabla, si usted queda perdido. Usted ve una tabla, usted no identifica cuál es cuál. En cambio, anteriormente usted pregúntele a una persona, ¿usted conocía por la ruta? Así llevaron la tabla al revés. La cogían. Ah, esa es la del color, esa es la que me sirve. Entonces, si ve, ¿qué es? ¿Qué se vendió? El impacto visual. Esa es. Eso es lo que es el diseño. Que la gente recuerde. Eso no era hacer una tabla por hacerla. Eso tenía una estrategia, un color, un punto. Porque el diseño, a diferencia del arte, para mí tiene que ser funcional. Digamos, si un cartel no comunica lo que tiene que comunicar, pues no está siendo funcional. Así estéticamente se vea muy bonito, así se vea divino los colores, pero si eso no me dice cuáles son los artistas, cuál es la hora, cuál es la fecha, pues no termina cumpliendo ese objetivo. El diseño popular básicamente es un método de promoción de lo que un lugar vende o un lugar produce. Si uno lo piensa bien, antes de que existiera todo el tema digital, era el único recurso que tenía alguien para promover su local, para promover sus servicios. Todo aquel que no tenía acceso a la producción de avisos de alto nivel, contrataban a los pintores populares. Entonces los pintores se volvieron expertos en ciertas estéticas. Había unos pintores que se dedicaban solamente a pintar platos típicos, porque el plato típico por dentro, pintado en las paredes, era básicamente una forma de mostrar el menú del lugar. Y es que son el lado B de la academia. Son manes que se arriesgaron a hacer diseño gráfico sin tener las herramientas de diseño. Entonces eso es lo que me parece más fascinante de ellos. Simplemente me parece que es otro tipo de diseño, es un diseño que simplemente no ha estado tal vez permeado de los conocimientos académicos que muchas veces a uno la verdad lo frenan, y que suele ser más desenfadado, más espontáneo, nos lleva sobre los hombros esa carga que a uno le pone un poco la academia. Le enseñan teoría del color, dibujo de figura humana, entonces uno le enseña un montón de cosas, de conocimientos, que es la forma correcta de hacer las cosas. Estos pintores, como muchos de ellos no han pasado por la academia, ellos hacen las cosas como les van saliendo, y en ese como le va saliendo salen unas cosas espectaculares que uno como diseñador no se atrevería nunca a hacer, y que ellos, por tener esa libertad, generan unas combinaciones de color, combinaciones de tipografías, se inventan tipografías, no tienen miedo a que la tipografía les quede fea o extraña o extravagante. Entonces esa libertad de estos pintores es lo que más me atrae, porque se dan licencia de diseñar realmente sin límite. Hablar del diseño es hablar del arte. El arte manual, el arte de la mano, el arte de crear, se ha ido opacando. Porque muchos se creen artistas en un computador. Antes lo habitual era que un pintor se demorara, no sé, una semana haciendo un mural de estos, o 2 o 3 días haciendo un aviso para la fachada de un local. Y hoy en día tú bajas la imagen en 5 minutos, mandas imprimirla en un plotter, te sale más barato. Cualquiera puede ser artista, cualquiera con un computador puede crear un aviso, puede crear un dibujo, un paisaje, puede crear
un diseño. Anteriormente el artista lo plasmaba con sus pinceles, las vallas de cine cuando las hacíamos, tocaba dibujarlas a mano, ahora ya son impresas. Lo que pasa es que lo que se pierde ahí es que la imagen que bajas de internet es una imagen como cualquier otra, es decir, no tiene ningún encanto, mientras que lo que hacía el pintor popular era una cosa única, era un mural único, sacado de su inventiva, mezclada con opiniones del dueño del local. Entonces entre los dos se sentaban a planear ese mural y terminaba una obra única que, aunque el pintor fuera a otros lugares, el mural siempre iba a quedar distinto. Entonces son pequeñas obras irrepetibles, únicas, que se han ido perdiendo porque han venido siendo reemplazadas por esta producción digital. Lo comercial nos está dejando afuera. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve más vana. Y llega y pasa. Y el arte queda y perdura. Son personas que básicamente llevan toda su vida viviendo de hacer letras, de hacer letreros, de pintar en las calles los avisos, pero pues este tipo de actividades muchas veces pasan desapercibidas por parte de las academias y yo creo que es importante verlos. Aquí tenemos una condición, y es que nos encanta todo lo extranjero y por debajeamos todo lo nuestro. Entonces la academia, las veces que se ha interesado en la gráfica popular, la ha visto como algo simpático, algo bonito, algo pero que está allá y que no es académico y que no tiene el estatus que tiene el diseño gráfico hecho desde la academia. Con mucha frecuencia en las escuelas de diseño colombianas y yo creo que latinoamericanas hemos estado mirando referentes extranjeros y los hemos implantado a la gráfica sin mayor reflexión, sin pensarlo mucho y sin tener en cuenta como las implicaciones que eso tiene para la cultura local, y hay mucha gente que ha hecho su aporte. Si uno pudiera hablar de diseño colombiano, diseño gráfico colombiano, el que más colombiano sería ese que proviene de la gráfica popular, o ese que se inspira en la gráfica popular, o el que hacen estos pintores populares, porque el diseño gráfico en las academias enseñamos es a mirar el sofisticado diseño japonés, el colorido diseño, no sé, francés, como que educamos para encontrar la belleza en ese diseño y no en esas características que también son muy valiosas y que son importantísimas, y que al ignorarlas pues estamos desconociendo una parte importante de nuestra cultura. Yo creo que mucha gente está reaccionando, estudiantes y diseñadores por igual, están reaccionando frente a lo preciso, a lo demasiado pulcro, a lo demasiado exacto del diseño por computador, y están comenzando a explorar esas técnicas que antes era como se hacía el diseño, pero que la gente ha olvidado, y entonces han adquirido un interés renovado por la caligrafía, por el letrismo, por pintar los avisos, por untarse las manos de pintura y hacer cosas con las herramientas que se utilizaban antes y que dan una expresión mucho más natural, siento yo, más humana, más cálida a los mensajes que se producen con ellas. Se están retomando, pero desde el punto de vista como del hobby un poco, porque yo, por ejemplo, no siento que estén volviendo a aparecer los pintores populares. Sí, hay jóvenes a los que les gusta la ilustración, se meten a un curso de estos en internet y aprenden ilustración, y eso está muy bien, pero no tanto que esté afectando nuevamente y que eso con el paso de los años vaya a ayudar que aparezcan nuevos pintores populares, no lo veo todavía. El diseño gráfico, yo creo, pues siendo un poco romántico, yo creo que el diseño gráfico empieza pues desde las culturas indígenas. Pues no sé, uno va al Museo del Oro y allá hay diseño gráfico, o sea, sí, en las vasijas, en el oro que tallaban, todo eso tiene diseño gráfico, diseño de personajes. Yo creo que eso siempre ha estado. Lo que pasa es que en los últimos años se le dio un carácter publicitario, que creo que ahí es donde se parte un poco la historia del diseño, pero diseño siempre ha existido, para mí, no sé.
Sí, bueno, en la historia del diseño gráfico yo creo que ha habido personas muy importantes. En este momento recuerdo a Marta Granados, una famosa cartelista colombiana, David Consuegra, uno de los primeros diseñadores gráficos titulados en Colombia. Está también, por supuesto, Sergio Trujillo, que fue precursor, él fue artista plástico, pero su trabajo fue esencialmente gráfico y pues es reconocido por muchos historiadores como uno de los primeros diseñadores gráficos del país. Bueno, el diseño gráfico es lo que en nuestra época llamábamos linotipistas, cajistas, trabajadores manuales, que era asombroso lo que hacían. Cuando se hacían los periódicos, las revistas mundiales, y era un trabajo espectacular que hacían los obreros de esa época. El linotipista era un personaje especial, era un tipo que, un empresario multimillonario, tenía que depender del linotipista. Si él no estaba en su máquina, que era mecánica, trabajando, el periódico no salía, por más rotativa que hubiera en lo que fuera. Era un arte, de hecho se llama artes gráficas precisamente por ese sistema de trabajo que es un arte de tiempo. Tú para hacer un tipo de trabajo en una máquina de estas tenías que coger letra por letra en plomo y unirlas para que te dieran el resultado. La gente para hacer los dibujos los hacía a mano grabados sobre metal o sobre piedra, los sobreponía y hacían la impresión. Entonces todo pasado en esa parte es una cosa muy bonita de un trabajo muy grande. Ya hoy en día la tecnología es muy rápida, las impresoras Opsen te trabajan 20.000 unidades hora. Creo que como artes gráficas debemos respetar esa línea delgada entre lo antiguo y lo moderno. Debemos integrarlo porque tenemos que saber de dónde vinimos. Creo que ahora los nuevos chicos y que estudian diseño les podrá parecer muy aburrida una clase de cómo hacían un montaje antes, pero de ahí parte todo, de ahí nace. El que no conoce su historia pues tampoco la respeta y eso nos va a ayudar a enfrentarnos al futuro. Hay una cuestión que llamábamos chivalete, donde están regadas las letras unas por unas, entonces eso lo llamábamos familias. Entonces el cajista tenía el gusto de escoger los tipos de acuerdo al mensaje que iban a imprimir. O si era una tarjeta de Navidad, si era una novela, si era un libro de chistes, ¿sí me entiende? Escogía sus fuentes. Y ese era un artista, ¿no? Después de ponerlo en el marco de la máquina, teníamos que manejarlo bien, ver que no se cayera una letra, nada, para meterlo en la máquina e imprimirlo. Más arte que el mismo trabajo como tal. Hoy en día tú te sientas en un computador y haces lo que tú quieras con las herramientas que quieras. Podemos hacer la comparación. Anteriormente te podías demorar haciendo un arte toda una semana, un arte muy sencillo. Hoy en día en 5 minutos puedes realizar el arte que quieras, con los colores que quieras y con las proyecciones y fotografías que quieras. Sabemos que lo digital de hoy en día, cada vez vemos con asombro pues que están eliminando. Y es el progreso, ¿no, amigo? Uno no puede decir que el progreso es negativo, pero eso es natural, que el mundo siempre esté progresando. Eso comenzó en la época de los hilados ingleses, que comenzaron a hacer máquinas y pensaban que ya el que hilaba a mano iba a morirse de hambre, pero entonces ya hubo más ropa para toda la gente, es como todo, ¿no? Yo
Yo creo que una de las particularidades que tiene el diseño gráfico es que nos atraviesa la cotidianidad de las personas y por eso es una profesión absolutamente fascinante y apasionante y que se vive 24 horas. Pues todo lo que vemos es diseño, todo entra por los ojos, sea el área en la que nos desenvolvamos, gráfico, audiovisual, y creo que se le está dando más importancia al diseño, más ahora que antes. Me gusta cuando las cosas se mezclan. Yo a veces dibujo en un papel a lápiz de forma análoga, lo escaneo, lo arreglo en el computador y luego lo vuelvo a llevar de manera análoga a la calle. Entonces siento que sí hay unos procesos ahí muy chéveres, como que es una espiral. Todo se va adaptando al medio que lo va necesitando y el diseño tiene esa facilidad, y es que una buena ilustración, una buena tipografía, todo lo puede llevar a diferentes ambientes. El diseño gráfico no es necesariamente arte, es una expresión visual de comunicación y es la versión más efectiva de una expresión visual de comunicación. Toda nuestra humanidad funciona alrededor de comunicación, construida sobre software y dinero, pero si nosotros no estamos transmitiendo esas ideas, nos morimos. El diseño es clave para ello. El paso del diseño gráfico del papel a diferentes plataformas está de la mano de la experiencia de las personas, que hoy día su relación con el entorno no solamente se circunscribe a la información que venía a través del papel o de la pantalla en la televisión, sino de multiplataforma, multimodalidad. Sí, es una experiencia sensible, mucho más rica, más diversa, a través de la cual recibimos información y actuamos frente a ella. Están uniéndose también muchas cosas, muchos factores. Entonces la música se está uniendo con el diseño, el cine se está uniendo con el diseño, la literatura se está uniendo con el diseño. Y todo eso está formando identidades, y está formando colectivos, y está formando cosas muy chéveres. Cosas como que uno, por ejemplo, ahora va a un concierto y uno ve unas visuales muy buenas. Y uno ve que los que están en el escenario están vestidos y están armados de una forma muy chévere. Entonces es como que todas esas sinergias están generando unas buenas comunidades. Es lo que me parece que es el futuro. Yo creo que esa conciencia de que el diseño gráfico o cualquier diseño incluso es hasta cierto punto independiente del medio, yo creo que eso lo único que hace es como enriquecer las posibilidades. Diseño gráfico es la manera de transmitir un mensaje o una idea por medio de la comunicación visual. Es que tú solo con verlo ya eso expresa algo. Porque lo que a mí me gusta también del graffiti es que uno empieza a adquirir y a conocer otro tipo de oficios, como la serigrafía, el rotulismo, por ejemplo, y los adapta y los hace propios de su trabajo. Entonces, conozco el trabajo de mucha gente que lo hace, ¿no? Que son rotulistas y hacen avisos a mano, pero también hacen sus grafitis, ¿no? Entonces es chévere como más bien utilizar todos esos oficios y todas esas herramientas en pro de lo que estás haciendo, ¿no? Para que le sumes a tu trabajo. Una buena idea sobrevive en cualquier terreno. O sea, sí, una buena idea, o sea, el bombillo es una muy buena idea, y el bombillo es una idea que tiene muchas formas de diseño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces desde la buena idea parte como todas las adaptaciones que se puedan dar. ¿Qué le ha aportado el Internet al diseño? Pues yo creo que el acceso a información, sin duda. La finalización en términos de archivos y de producción. Bueno, la llegada de los computadores y la revolución informática afectó el diseño gráfico no en el contenido, sino en la producción, porque lo que hizo fue aminorar los tiempos. El papel del diseñador sigue siendo el mismo. Demasiado, o sea, realmente todo es Internet. O sea, y pues, la facilidad de las cosas, para enviar archivos, para recibir, para
pues como para empaparse uno un poquito de las cosas, las nuevas tendencias y todo, es demasiado fundamental. Es muy, muy, muy chévere. Cuando yo era estudiante me acuerdo que era un lujo absoluto uno tener acceso a un libro, ¿cierto?, de diseño con referentes de otros lados. Hoy en día uno abre Pinterest o Instagram y ya, ¿cierto?, y tiene acceso a absolutamente todos los referentes que quiera, y muchos más de los que uno es capaz incluso de procesar, de digerir. Eso es muy chévere porque uno tiene la información a la mano, pero volviendo al punto que todo se vuelve tendencia y que todo se vuelve paisaje, pues la gente es como que la tiene fácil, entonces se va a lo facilito y armarlo como lo vio en internet y ya. Entonces tiene sus pros y sus contras, pero así mismo como todo lo que hemos hablado antes, yo creo que la culpa no es de la herramienta, sino la culpa es de el diseñador o de la persona que esté ahí enfrente del computador. Digamos que antes era desconocido para muchas técnicas, muchas cosas. Si no estudiabas o si no te preparabas, era muy difícil salir adelante. Creo que ahora tenemos la información más a la mano, pero el mercado ha cambiado. El Internet lo único que hace es ser otra herramienta para el crecimiento. Pues yo diría, ¿no?, que se está perdiendo la capacidad mental del hombre, porque todo se lo está dejando en manos al computador. Y es grave, eso es grave porque se pierde la naturalidad de las cosas. Yo no creo que el problema sea la herramienta, yo creo que el problema es que uno es el que se vuelve perezoso con la herramienta. Pues realmente para un diseñador es el 90% de lo que uno realmente hace. Su creatividad y todo, pero realmente el Internet es extremadamente fundamental. Los stocks, digamos que hoy en día, tanto en la música, en el diseño, como que todo este tipo de artes se han venido de alguna manera estandarizando. Digamos que lo que está de moda, ya todo el mundo lo empieza a hacer de moda y coge el mismo look o el mismo estilo. Los bancos de vectores, de fotos, de videos, son herramientas prácticas, digamos, donde se trabajan de manera industrial, que se hacen y se hacen piezas, pues obviamente alivian el trabajo, mejora el nivel gráfico y técnico, pero en todo esto se empieza a perder nuestra identidad, el diseño propio, el estilo propio de cada uno de nosotros. Todo se termina volviendo un poco paisaje y eso es, digamos, lo que a mí me ha molestado últimamente. No molestado porque tampoco es que yo me levante y diga ¡ah, malditos diseñadores!, sino creo que sí se volvió un poco paisaje el que uno vea el juego de tipografías iguales, la mancha, esa cosita que es como medio hecho con pincel, como se volvió un poco, sí, muy paisaje en general. Pasa en todas las industrias y también está pasando en el diseño, que ya empezamos a ver canal tras canal tras canal y vemos que todos guardan como unos mismos parámetros, unos mismos estilos, que ahora no solamente los dicta como la década, el momento y la moda, sino además los stocks y las librerías. Entonces ya no hay, se ha perdido mucho esa identidad que tenía como cada diseñador o cada canal o cada artista. El diseño ha pasado a un diseño de stock. Esa es nuestra realidad, lo que hay. Sí, yo puedo descargar unas imágenes, acomodar unas cosas y salir, pero pues todo el conocimiento que tiene el diseñador en transmitir, que sea lo mejor que quiere contar el cliente a su público, eso es absolutamente necesario, eso no lo consigues en ninguna nube. Entonces toda esa experticia que tiene el diseñador para contar ese cuento no lo puedes descargar. Simplemente necesitas una persona con mucho talento que con unas herramientas que sí son populares, que sí están al alcance de cualquiera, tome esos elementos y construya una idea, y una gran idea para vender. La clave está en que quien haga diseño entienda que aquí no está la solución.
siento que los diseñadores antes se tenían que sentar en una mesa de trabajo a discutir sobre alguna idea. Hoy en día, digamos que todas las herramientas de vectores gratis y referencias como Behance ayudan, sí, a sacar cosas lindas, pero digamos que el trabajo creativo de sentarse con diseñadores creativos, ejecutivos, se ha quedado de un lado por el tema del internet. Esas páginas funcionan cuando uno tiene afán y cuando uno necesita mostrar algo, un boceto. Pero pues ya depende de la ética y del cariño que le tenga a su trabajo el diseñador, si le da pereza o no hacer las cosas, pero son recursos. Sí funciona, ayuda muchísimo, o sea, yo no puedo decir que no ayuda porque ayuda demasiado, pues realmente pues uno lo utiliza bastante, por lo menos para empaparse un poquito, y pues sí, uno toma una que otra cosita de algo, porque pues, uno no puede decir que no, porque si es así, uno, vea, esto está chévere de este lado, esto está chévere de este otro, y pues uno empieza a hacer cositas. No porque yo me automedique me hace ser médico, es lo mismo que los diseñadores, no porque baje un logo y lo venda me hace diseñador. Entonces creo que eso sí afecta el que encuentres tantos logos, tantas imágenes ya hechas, listas, nos hace pensar un poco menos. En algún punto se tiene que depurar y pues obviamente no es que vuelva a las raíces, en ningún momento va a volver a lo que era antes, pero sí seguramente va a volver otra vez a imperar la idea. Yo creo que la clave está en que los diseñadores entendamos que uno no es diseñador porque tiene acceso a un computador, sino porque tiene un pensamiento, un dominio conceptual, creativo, propositivo, en donde aquí hay una herramienta que lo vuelve factible, aquí hay una herramienta que me permite indagar mundos, pero tener un computador o un buen programa ciertamente no es ser diseñador. La carrera de diseño antes no era una carrera, sino eran artistas plásticos que empezaron a trabajar en agencias de publicidad. Y alguien, así como los copies de las agencias no eran copies, sino eran escritores. Y a alguien se le ocurre la idea de volver eso carrera. Entonces, y los vuelven publicistas y diseñadores gráficos. La educación en diseño es un tema difícil porque yo creo que cuando llegó a las universidades llegó sin haberse desarrollado como un modelo pedagógico muy claro sobre cómo es que los seres humanos aprendemos a diseñar. Y si uno le suma a eso, pues lo que ha venido pasando en los últimos años con plataformas como, no sé, Prezi, Doméstica, Udemy, que básicamente ofrecen cursos virtuales de lo imaginable, pues yo creo que el panorama se vuelve muy complejo y hay que repensar la labor de las universidades. Creo que sí hay una nueva tendencia en la educación visual, no solo en el diseño, sino en muchas otras, en fotografía, en artes plásticas, y es que la gente se está especializando, ¿sí? La gente ya no quiere ir y hacer 10 semestres, 8 semestres, 6 semestres, lo que sea, de diseño y tener un montón de materias alrededor que no le interesan, sino la gente quiere especializarse. La diferencia entre aprender las bases de la tecnología y tener simplemente las bases mínimas universitarias es abismal. Es tan abismal que nosotros vemos en diseño, en marketing, en finanzas, en producción audiovisual ocurrir un fenómeno muy similar. Hay gente que se gradúa de cine y televisión y les va bien, pero de repente aprenden cómo usar sus habilidades para distribuirse por internet y les va estúpidamente bien. La tecnología es un multiplicador de oportunidades y todo tiene que ver con unas ganas personales de aprender y encontrar el lugar correcto. Es como yo, ¿para qué voy a estudiar 9, 10 semestres de una carrera? No, tomo un curso de lettering de 1 año y ya. Tomo uno de animación y ya, porque lo que yo quiero hacer es animación. Yo no quiero, a uno en diseño gráfico le enseñan constitución, marica, antes.
hablamos de cómo está este mundo de programas virtuales compiten contra la academia, yo creo que eso no es real. En la medida que entendamos que el trabajo colaborativo me enfrenta también a una serie de decisiones, que la comprensión de los contextos son indispensables para poder hacer propuestas. Es muy distinto aprender una habilidad por cuenta propia a través de un video que no deja de tener como una distancia, a hacerlo con un grupo de personas, a aprender de ese grupo de personas. Nosotros desde Platzi hemos visto que hay una revolución gigantesca respecto a cómo las personas obtienen su primer empleo. Esto no se trata de hablar más de las universidades son increíbles y van a seguir existiendo por muchos años. Pero la pregunta es, ¿esta va a ser la forma en la que las personas van a obtener su primer empleo? En particular su primer empleo que les pague muy bien. En la tecnología el desempleo es negativo y en Colombia la gente gana desde 1,5 millones hasta 8 millones con o sin título, porque la necesidad de talento es muy grande y muchas personas pueden aprender lo que necesitan en un año online dedicándole 1 hora al día. Pasa que estamos en una época donde cada vez hay menos dinero para las personas jóvenes y dedicarle 5 años a no ganar dinero y estar full time aprendiendo algo es muy duro. Entonces, mientras tanto, nosotros logramos ser esa solución para que las personas desde cero aprendan lo que necesitan para ser programadores o trabajen en diseño o en marketing o en negocios online, pero que pueden usar internet para generar ingresos y para tener una calidad de vida mucho más alta. Claro, los cursos online te dan un brochazo de técnicas. Sí, yo aprendo a bordar, puede que aprenda a hacer lettering, puede que aprenda a hacer cerámica, pero si yo no entiendo eso, ¿cómo afecta a un contexto? Que eso te lo da otra interacción con la historia, con las teorías, con la semiótica, mejor dicho, con un mundo de teorías, con metodologías que te ayudan a comprender el contexto. Pues puedes ser un genio bordando, pero no estás respondiendo a aquello a lo que nosotros le apuntamos, y es que es la formación de un diseñador que tenga postura frente a lo que hace y que entienda para qué lo hace. Creo que todos los que hacen esto, todos los que trabajamos en esto, deberíamos tener toda esa base teórica. El diseño como tal siempre es transformar lo que ya está hecho, pero esa transformación requiere una lógica y requiere unos pasos y requiere una metodología. Cuando tú ves estos cursos son más de oficio, como de aprende técnicas en ilustración, aprende Photoshop, aprende Illustrator, que está muy bien, pero eso está más enfocado, siento yo, que al oficio y no tanto a lo que está detrás. Están formando operarios, precisamente. Pues no estoy muy de acuerdo, pues chévere como que la gente que tenga afinidades sepa usar la herramienta, pero no solo es la herramienta, hay un trasfondo en la manera de comunicar. Si tú bajas un tutorial, pues chévere, la aprendes a usar, pero pues más allá hay todo un cuento muy bonito que contar. Para eso nos formamos los diseñadores. Me parece que puede haber gente que hace muy buena gráfica, que eso es distinto a cumplir con el objetivo y la razón de ser de un proyecto de diseño gráfico que tiene que ver con entender el contexto y ver la intención de esa pieza. Entendamos que el diseño gráfico no es la pieza, es lo que la pieza provoca. El mundo académico es un mundo enfocado en crear conocimiento, en investigar, en desarrollar lo próximo que va a ser la humanidad. La realidad es que la gran mayoría de personas no necesariamente van a crear conocimiento nuevo, lo que van a hacer es aplicar el conocimiento que ya existe para crear cosas nuevas. Aún así, en Latinoamérica nosotros vivimos en un entorno donde muchas de nuestras universidades no nos enseñan necesariamente a investigar, ni siquiera a crear, sino a reusar lo que hacíamos antes. Hace 15 o 20 años la carrera de Ingeniería y Sistemas era para crear administradores de servidores, administradores de softwares de terceros, no para crear software propio. Hoy las startups de tecnología más grandes del mundo hispano nacen en Colombia y normalmente nacen de personas que aprendieron por su cuenta estas habilidades. Eso es muy especial y eso no pasaba antes. Entonces, mientras va a seguir existiendo un mundo de investigación y un mundo académico, muchas de las personas que crean tecnología desde cero lo van a hacer porque quieren nunca parar de aprender. Porque vayan o no vayan a la universidad, eso no significa que paren de continuar con su proceso de aprendizaje y obviamente que lo hagan online. La educación de un profesional no debe parar con el título universitario. Uno tiene que estar constantemente revisando
los tutoriales son una herramienta maravillosa. Todo lo que ha traído el internet, pues YouTube es una gran universidad donde uno puede encontrar absolutamente todas las técnicas y dominarlas. Entonces es muy importante mantenerse actualizado, es muy importante mantenerse al día. Todo esto que tú puedes, todos los recursos y toda la educación no formal que uno puede encontrar en internet es lo que lo mantiene a uno vivo, lo que lo mantiene a uno al día y lo mantiene a uno vigente. Si no, pues desafortunadamente seríamos productos perecederos si nos quedáramos con el mero conocimiento que nos da la academia, ¿no? No puedo decir que para nada estas plataformas como Doméstica o Prezi o las otras sean malas, todo lo contrario, pero sí creo que nos obligan a los docentes, nos obligan a las personas que estamos de algún modo vinculadas con la academia a repensar efectivamente qué es lo que las academias ofrecen de diferente. Pero yo creo que eso es una excelente pregunta que debería, como a todos los docentes universitarios en diseño, tenernos pensando muy, muy seriamente. Motion graphic es diseñar, comunicar gráficamente, pero luego darle vida, darle movimiento a esto para que la comunicación sea más precisa y también más gustosa. Cuando enciendes el televisor y arranca el noticiero, entonces el noticiero siempre tiene un cabezote, entonces arranca con una música desde el centro de noticias y hay unas imágenes del país y de presentadores y gente, unas microondas y unos reporteros. Todo este cabezote musicalizado abre a un presentador que dice la noticia del día. Entonces el presentador tiene una barra que dice soy fulano de tal, probablemente lo acompaña un gráfico aquí de la noticia del día y corta por una transición que es una pieza de video que me cierra el presentador y me abre a una imagen de video. Todo esto que te estoy contando, que es lo que vemos nosotros todos los días, es motion graphics. Se pueden hacer infografías, en películas los créditos de las películas al final también, noticieros, o sea, hay como cientos de piezas que se pueden hacer con esta técnica. El motion graphics es el hijo del diseño gráfico. Digamos que realmente la naturaleza o el origen es el diseño y en el motion le damos vida y le damos movimiento, pero la base y el papá es el diseño gráfico. El motion graphics y el diseño gráfico se complementan. Básicamente lo que se realiza primero que todo es como un diseño general de una pieza para después darle movimiento. Pero pues obviamente siempre se parte de imagen estática. Primero se hace la pieza quieta, puede ser en Photoshop, en Illustrator, y pues luego ya se empieza a animar en After Effects o pues otros programas. El diseño gráfico de una u otra manera siempre es contar una historia, transmitir una idea muy rápidamente. Mediante unos elementos muy sencillos, una foto, un texto, una buena idea, tú comunicas y tú transmites rápidamente lo que uno o el cliente quiera transmitirle a un público. Entonces, lo interesante es contar historias muy rápido, muy rápido. Tiene que tener un buen ritmo, tiene que ser bien llamativa, o sea, porque motion tienes muy pocos segundos para captar la atención de la gente. Tiene que ser bien llamativa, una paleta de colores bien interesante. Al principio era más con las uñas, era más como con lo que tú te imaginas, porque había muy poca referencia, había muy poco contenido visual. Seguramente había mucha parte artística de diseño, y editorial, fotográfico, de impresión. El desarrollo de diseño sí es muy extenso, pero a nivel de motion graphics lo único que yo tenía de referencia eran las animaciones de algunas casas específicas para contenido. El inicio está dado, por un lado, en los comerciales. En los comerciales se da con técnicas de animación tradicional, cuadro a cuadro, y en televisión, particularmente en noticias, es como el primer momento donde también se esboza lo que es el motion graphics real. Lo más difícil de elaborar una pieza de motion es el tiempo.
Tal vez porque pues la gente piensa que si la pieza dura 1 minuto, se hace en 1 minuto y no. O sea, realmente 1 minuto de animación lleva bastante trabajo. Entonces creo que el tiempo y dependiendo de la necesidad, pues uno debe ajustarse como a ello. Aquí en el noticiero la cosa cambia. Digamos, primero se genera como toda una identidad gráfica. Es un proceso que puede tardar entre 6 a 1 año. Luego de que se genera como todo el estilo gráfico, es un software en tiempo real que no necesita render. Entonces ya tenemos establecidos como todas las animaciones y cómo estamos contando cada una de esas piezas gráficas. No todos los diseñadores gráficos sabemos hacer motion graphics. No todos tenemos la misma experiencia y no es lo mismo. Sí requiere cierta pericia y cierta familiaridad con el medio. Cuando uno hace diseño gráfico para medio impreso, tiene unas condiciones, pero cuando lo hace para televisión o para cine tiene unas condiciones diferentes. Esto no se aprende en la academia, esto se aprende en el oficio. Pues aquí en el medio le llamamos graficador. Muchos pelean con eso, les dicen no, somos diseñadores gráficos. Y un buen diseñador gráfico para motion graphic es el que me cuenta de manera clara y precisa, con un buen elemento y una buena paleta de color, lo que queremos transmitir. Ese es como el buen diseñador. Me gusta como la libertad de expresar lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces es chévere como no estar atado a unas órdenes, o sea, no ser una operaria, sino poder crear y poder conceptualizar piezas desde cero y pues poder plasmar lo que tengo en mi cabeza para comunicar lo que me están pidiendo. Lo que más me gusta del motion graphics y lo que hacemos es sorprender al público, crear cosas que no esperaban, como darle clic y que se sientan atraídos por lo que le estamos comunicando. Siempre pienso en conceptualizar y que la pieza sea como no cualquier pieza, o sea, siempre hay que ponerle un poquito de amor a cada cosa que se haga y ahí se va a ver el sello personal. Otra parte, digamos que es como un brazo del motion graphics, es raro, es una mezcla porque cuando uno hace composición, uno empieza a entrar al mundo del VFX, entonces uno empieza a hacer cromas, empieza a hacer efectos especiales y es curioso digamos que por ejemplo en este país que un diseñador gráfico puede también tranquilamente hacer VFX o diseño gráfico, digamos que aquí todavía lo tenemos pegado, en otros países sí ya está más separado, pero aquí se combina por el tema también de los comerciales. En los comerciales hay mucha línea gráfica y también mucho efecto especial. VFX es todo efecto digital que se pone después del rodaje. Cualquier cosa donde se intervenga una imagen después del rodaje, eso es VFX, sobre imagen real más que nada, eso es VFX. Es el reemplazo de los efectos especiales. Los efectos especiales es un término un poco arcaico, pero es lo que se emplea como cuando hay explosiones reales, cuando hay acción real durante un film. Los VFX es replicar esto de manera digital, no estaba en el rodaje original y entonces lo estamos involucrando mediante un software de composición. Básicamente es abaratar los costos de producción, maximizar el potencial de la grabación. Por ejemplo, poner una pantalla en un celular es un efecto que puede salir en 2-3 horas. Como también tenemos explosiones digitales que se nos van 3 artistas, 2 semanas, mientras se hace la simulación dinámica, el track 3D de la toma, la composición de la toma, entre entregas y correcciones y todo eso se nos puede echar 3 semanas. Un personaje digital se puede ir mucho más tiempo, pero hay de todo. Hay muy rápido y hay unos que uno ya quiere salir de eso y todavía le faltan 2 semanas de darle. El VFX no dista mucho del diseño gráfico, incluso hace parte de él. Cuando hacemos una fotografía y se prepara una fotografía, que se preparan todos los elementos, se ponen las burbujas, pero estas burbujas no son de verdad, el pan está maquillado. Digamos que ahí se está haciendo un efecto especial para que la fotografía quede muy llamativa y como muy a gusto de todos. El VFX es lo mismo, es coger ese objeto que tenemos limpio y empezar a retocar, empezar a darle como estas chispas, estos efectos para realzar la imagen y generar una comunicación mucho más clara y más llamativa. Las herramientas más populares para usar VFX son un programa de composición digital, hay varios. Está After Effects, que es de Adobe.
Está Nuke, que es de Foundry. También necesitas un software de 3D, que puede ser Maya, Cinema 4D, 3D Max, Modo. Y necesitas un software de 2D, como Photoshop o Illustrator, para componer los elementos que vas a integrar después. Un track es cuando nosotros tenemos algo que está en movimiento en la pantalla, en la toma, y necesitamos poner algo sobre eso. Entonces necesitamos igualar el movimiento de ese objeto dentro de la toma para poder poner eso y que se mueva con la toma. Eso es un track. Entonces hay track 2D y track 3D. El track 2D es cuando tenemos un objeto plano, ¿sí?, donde ponemos un objeto 2D. Y el track 3D sí es cuando tenemos una toma en movimiento y tenemos que ubicarlo dentro de un espacio 3D, donde hay parallax, hay movimiento hacia adentro y hacia afuera, un poco más complejo. Existen esos dos tipos de track. Dentro de todas las herramientas que tenemos para comunicar, el Chroma es una herramienta práctica, nos ayuda a generar nuevos mundos, nuevos universos, cosas que no podemos construir, digamos que físicamente podría ser muy costoso o llevaría mucho tiempo. Pues digitalmente lo podemos hacer con un chroma key. El chroma keying es la técnica de separar a un elemento de su fondo utilizando la diferencia de color que hay entre uno y otro, de color o de luminancia. Eso es básicamente el chroma. Lo más importante en un efecto de VFX es que la gente no sepa qué pasó. Entonces no lo note, que vea que la toma es natural, que ahí no pasó nada. Cuando uno le dice, no, mira, es que esto no existía, nosotros agregamos esto, el actor usualmente tenía esto y nosotros lo recortamos, reemplazamos la cara de un actor por otro. Yo creo que es como el afán de todo diseñador que quiere como hacer el efecto especial o el truco de magia, el polvo, la desaparición en chispas, pero no está entendiendo cuál es el concepto, cuál es la historia o qué es lo que queremos contar. Entonces se resultan haciendo efectos innecesarios o explosiones que en vez de comunicar como que empiezan al contrario es como o a ridiculizar o a mover la historia hacia un lugar donde el director no quería. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.